diferencia por el voto. Otra situación que estuvo latiendo en esta semana a nivel de América Latina fue la condena a Álvaro Uribe en Colombia y una carta llena de dignidad que le manda Petro a Donald Trump. También otro evento que se puso de manifiesto fue la injerencia desde los Estados Unidos con relación a la sentencia que se emite en contra de Álvaro Uribe, que ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria. La derecha latinoamericana ha querido establecer una especie de símil entre los casos de Evo Morales con los lawfare de Fernando Lugo, Álvaro Uribe, con los lawfare de Lula, de Dilma, de Cristina, de Correa. Pero esta gente le inventaron, a este le tienen un proceso de 12 años donde se ha evidenciado que estuvo ligado al narcopoder, que estuvo ligado a los sobornos para obstaculizar los procesos penales y que también durante sus gobiernos se creó un esperpento que se denominó falso positivo, donde unos paramilitares mataban civiles alegando que era en situación de guerrilla u otra cosa. ¿Hacia dónde se dirige el proceso colombiano con esta situación y un presidente lleno de dignidad que reclama la independencia del Poder Judicial porque se ha querido también alegar que Petro tiene que ver con el fallo? Si el propio Petro ha sido hasta víctima de la independencia del poder o del Ministerio Público cuando iniciaba su gobierno. Bueno, Colombia sinceramente dio un cambio, un giro enorme cuando eligió a Gustavo Petro como presidente de ese país y a la Colombia humana como entidad para dirigir. Estados Unidos tiene una visión cuando los juicios se hacen a personas ligadas al progresismo o a la izquierda, es bueno. Cuando se hacen los juicios a la derecha, entonces malo. Es una intervención directa, tanto lo que ha hecho con Brasil, en el caso Bolsonaro, como lo que acaba de plantear con el expresidente Uribe de Colombia. Fíjate que la sentencia es una sentencia inclusive blanda, porque es una persona que no es un anciano, no lo es. Todavía físicamente se nota que puede resistir, que no tiene una enfermedad terminal, se la dan para que la cumpla domiciliariamente. Es decir, todavía la sentencia es blanda en términos de lo que fue ese régimen y lo que se ha demostrado que fue, es decir, un régimen totalmente de mano dura, un régimen persecutor de todo lo que fue la oposición política, un régimen que utilizó lo que tiene que ver con la producción de cocaína y el financiamiento a los paramilitares como estandarte para hacerse de riquezas. Y eso se ve que el gobierno de Colombia no ha intervenido absolutamente en nada. Recordemos que ese mismo sistema judicial de Colombia ha procesado inclusive hijos de Petro como tal y no ha intervenido la presidencia de la República para tal cosa. Lo que pasa es que finalmente, independientemente de lo falso positivo, en algún momento la verdad sale a relucir. Y la verdad es dura, pero es la verdad. Es la verdad. Lo que parece que se ha comprobado con esta sentencia es lo que se conocía a voz populi desde todo este hemisferio, de que el gobierno de Álvaro Uribe estaba ligado a la narcopolítica y estaba ligado al paramilitarismo como tal. Por otro lado, hay quienes analizan que de forma paralela en su momento Felipe Calderón de México y Álvaro Uribe combatían en pareja a favor del narcotráfico.
Y ya en México se comprobó que una figura estelar del gobierno de Calderón ha sido condenado desde los Estados Unidos y que fueron quienes más propiciaron ese desarrollo de los cárteles. Y también en México hubo un escarceo terrible cuando se llevó a cabo hace alrededor de mes y medio la elección del Poder Judicial, que es una cuestión la más transparente que se puede llevar a cabo, pero que la derecha o la ultraderecha siempre encuentra mecanismos para cuestionar lo que se hace desde el progresismo. Otra situación de política en Centroamérica fue lo que ocurrió en esta semana cuando en El Salvador la Asamblea Nacional que certifica a Nayib Bukele como líder único, eliminó la reelección de forma indefinida y pone en manos de este pichón de dictador el poder de El Salvador. En un programa de radio que hacemos, hace tiempo, desde que llegó, que nosotros advertíamos las fauces tiranuelas que se observaban en Nayib Bukele, quien se le atribuye que ha tenido éxito en el combate a la delincuencia, pero que ha sido a expensa de violar los más fundamentales y mínimos derechos humanos. Hasta tal punto, una abogada que representaba una fundación de derechos humanos fue hecha presa. Otro abogado que tildó a Nayib Bukele de dictador, también se le creó un expediente de lavado de activos. Se ha blindado Nayib Bukele con todo el poder. ¿Hacia dónde se dirige el pulgarcito de América, Monchi? Lo que está pasando en El Salvador es una dictadura. Desde la visión clásica de la dictadura. Nayib Bukele ha gobernado los últimos 4 años. Lo ha hecho con un estado de excepción, donde hay más de 50.000 personas guardando prisión sin pasársele juicio, sin ir a donde un juez, sin permitirle a las familias que lo visiten, solamente porque están tatuadas o porque viven en un barrio pobre. Lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional de Ecuador es romper los acuerdos de paz, los acuerdos de paz de El Salvador que consagraron primero la alternabilidad del poder o de la figura presidencial en términos de que no había reelección. Él modificando, violentando la propia Constitución, se religió. Acogiendo la alta popularidad que le dio en ese momento perseguir la delincuencia, las maras, pero no solamente eso, el liderazgo de Nayib Bukele va en descenso. Llevó a la cima, pero va en descenso. Y todo esto de perpetuarse en el poder confirma la actitud tiránica, dictatorial de este personaje que aprovechó la vida democrática que le dio esos acuerdos de paz. Inclusive, siendo alcalde, llegó a ser presidente, expulsado por mala conducta del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, siendo alcalde. Y entonces aprovechó esa popularidad que le dio, pero que ha estado en el poder exclusivamente también para beneficios económicos. Recordemos su intervención en lo que tiene que ver con la criptomoneda y todo este tipo de cosas, que finalmente tuvo que darle hacia atrás, declarando una criptomoneda como moneda nacional conjuntamente con el dólar en El Salvador. Yo pienso que los pueblos en algún momento reflexionan
e independientemente de todo esto, Nayib Bukele no será para siempre. Ok, otra situación que se daba en Centroamérica en esta semana, recordamos que cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al poder en 1979, era una especie de gobierno colegiado de un grupo de comandantes, donde estaba Tomás Borges, donde estaba Edén Pastor, el comandante cero, donde estaba Bayardo Arce, que era el último que quedaba apoyando a Daniel Ortega. En esta semana nos enteramos que Bayardo Arce también ha sido sometido a la justicia por asunto de corrupción. Y hay quienes creen que es una treta del gobierno familiar de Daniel Ortega y la esposa y los hijos en contra de este último que estuvo apoyándolo cuando ya todos se habían ido porque no compartían el estilo que en los últimos años ha instaurado Daniel Ortega. ¿Hacia dónde va Nicaragua? Bueno, Nicaragua modificó la Constitución para aprobar lo que es la copresidencia. Obligatoriamente Nicaragua va hacia un cambio de liderazgo. Ya los dos liderazgos fundamentales, el de Daniel y el de Rosario, están bastante, por un asunto inclusive de edad. Necesita una renovación y hay una generación de jóvenes, muy jóvenes, en el Frente Sandinista que pienso que ellos podrán resolver sus problemas internos eligiendo un candidato que los represente o un dúo, porque ahora no se elige el presidente como figura, sino que se va a elegir la copresidencia, las dos copresidencias, porque ya no se llama presidente. Pienso que en Nicaragua se va hacia la constitución de un partido único, como tal. El Frente Sandinista ahora cumplió su aniversario y ratifican su apego a esa revolución. Lamentablemente ha tenido bastante cuestionamiento en términos de que su esposa fue la vicepresidenta. Bueno, en este momento, después de discutir estas noticias de la semana desde Centroamérica, América Latina y el Caribe, vamos a una pausa comercial. Adelante, Joel.